La futbolera es presentada por 433. Bienvenidos a Margarita Gran Casino. Jugar con nosotros es muy fácil. Haz tu primer depósito añadiendo tu cuenta bancaria en nuestra página. Llena el formulario con tu banco, número y tipo de cuenta, así como tu identidad y tu nombre. Una vez registrada tu cuenta, podrás acceder a nuestras cuentas para realizar tu primer depósito. Escoge el banco al que realizarás la transferencia, monto y cuenta desde la que transfieres. Y listo, ya puedes jugar y ganar en Margarita Gran Casino. Recuerda, juega con responsabilidad. Hola, qué gusto que nos acompañen en Charla Futbolera, un día súper noticioso el que se ha vivido hoy, pero para hablar de ese tema que tenemos a nuestro invitado. Él es abogado, experto en derecho deportivo y además maneja muy bien el tema federativo, el tema FIFA, el tema del deporte olímpico en todos sus aspectos legales. La bienvenida para Antonio Quintero. Antonio, qué gusto que nos acompañes hoy en Charla Futbolera y hoy en un día donde se ha detenido a Jesús Berardinelli, el presidente encargado de la Federación Venezolana de Fútbol. La primera pregunta que te tengo que hacer es que siendo Berardinelli el presidente encargado de la federación, porque Laureano había dejado la Federación Venezolana de Fútbol, ¿qué es lo que viene de aquí en adelante para la propia Federación Venezolana de Fútbol? ¿En qué estatus se encuentra el ente federativo? ¿Cómo estás, Antonio? Gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Richard. Bueno, creo que estamos así como lo dice mi fondo, ¿no? Eh, yo creo que aquí lo que viene primero es determinar qué es lo que va a pasar con Jesús Berardinelli, porque hasta ahora no ha habido información de la federación, no se sabe cuál es el estatus de él, no se sabe si va a permanecer preso, lo van a liberar. Sabemos escasos información y escasos documentos que se le imputan, creo que son 5 cargos, forjamiento de documentos, una cuestión con los sellos, malversación de fondos, difamación, injuria, y hay un cargo más que está comenzando el documento que olvidé, pero son más o menos 5 delitos que se le imputan. En este sentido, hay que ver qué es lo que va a pasar en el tribunal, comenzando el caso para saber si tenemos una vacante absoluta o no. Si tenemos una vacante absoluta, básicamente hay que hacer elecciones en la Federación Venezolana de Fútbol y creo que nadie, absolutamente nadie está preparado para eso. Sí, Ni, los, ni la FIFA, nadie, ni las asociaciones. Nadie está preparado para esto en este momento. Hay que ir a una autoridad provisional o a algo provisionalmente que resuelva el asunto. fíjate, mencionas el hecho de tener que ir a elecciones. En teoría había elecciones el próximo año. Tenemos un presidente encargado que a la vez es el primer vicepresidente y que formó esta plancha en la cual terminó ganando Laureano González. Si mencionas que se tenga que resolver todo lo interno, ¿cuenta la federación con los mecanismos para ello? ¿O tendría que esperar que FIFA tratara de nombrar una famosa comisión normalizadora como haya sucedido en otros casos? Fíjate, los estatutos de la federación te establecen en el artículo 73 que cuando hay una vacante del presidente, toma el vicepresidente. Cuando hay una vacante del vicepresidente, deben hacerse elecciones. No pasa el segundo vicepresidente y luego el tercero. Eso no es así. Ahora bien, para esto tú tienes varias vías. Tú tienes o puedes lanzarlas directamente con la asamblea o puedes hacerla con una autoridad provisional que está pautada en el artículo 105 de los estatutos de la Federación Venezolana de Fútbol, o puedes esperar ver si la FIFA interviene, como ha hecho en los casos de Argentina, Uruguay, Ghana, Camerún, inclusive la Confederación Africana de Naciones, a través del artículo 8.2 de los estatutos de la FIFA, que dice que cuando hay una situación irregular, la FIFA puede literalmente intervenir, deponer a todo el mundo de su cargo y tratar de normalizar la situación. Básicamente eso es más o menos las formas que tenemos legales ahorita para resolver el asunto, y aquí la pregunta sería ver cuáles son los siguientes pasos, y eso depende de los miembros de la asamblea,
que son las asociaciones, los clubes, los entrenadores, los jugadores aficionados, los jugadores profesionales, árbitros y féminas, y entrenadores, que no sé si lo mencioné. Si se llega a esa autoridad temporal dentro de la Federación Venezolana de Fútbol, ¿quién tendría que elegirla o quién tendría que proponer al integrante de esa autoridad temporal para regir los destinos de la Federación Venezolana de Fútbol? ¿Quién sería el encargado de nombrarlo? Bueno, tienes dos escenarios. En el escenario que la propia federación intente resolverlo a través de la asamblea, es la asamblea misma la quien puede designar a la autoridad provisional. En el caso de que la FIFA intervenga, es la FIFA quien va a nombrar una autoridad provisional. Esa autoridad provisional que nombraría la FIFA, que es una junta regularizadora, no tiene ni número de personas, no tiene como que nada establecido. Es decir, FIFA lo observa caso por caso. Entonces, en algún lado son 3, en otros son 5, en otros son 7, y eso depende de la FIFA. Generalmente hay alguien del país, con alguien de la FIFA, con alguien de otro lado. Por ejemplo, en la Confederación Africana de Naciones, dentro de los que integraron la Junta Regularizadora, estaba Fatma Samura, que es la secretaria general de la FIFA. Es decir, la propia secretaria general de la FIFA, que es uno de los cargos más importantes que hay, estaba en la comisión regularizadora. En Venezuela seguramente buscarán a alguien de Venezuela, a alguien de la Conmebol, a alguien de la FIFA, para intentar pacificar la situación, calmar la situación y tratar de conducirnos a una nueva elección, pero eso siempre y cuando quede ya declarada la vacante absoluta de Jesús Berardinelli, que en este momento no sabemos qué es lo que está pasando. Hay una palabra que creo no entra dentro del aspecto legal y no existe realmente en letra de blanco y negro de aspecto legal, que es la palabra desafiliación, pero que todos temblamos cuando escuchamos desafiliación. Inmediatamente pensamos en no más partidos de eliminatoria, no más partidos amistosos de la selección, no más Copa Libertadores, no más Copa Sudamericana. Nos da terror esa palabra. ¿Está Venezuela actualmente en un riesgo de llegar a esa suspensión que debería ser la desafiliación? Yo creo que el riesgo siempre es permanente en este país, ¿no? Mira, generalmente, la palabra, para empezar, la desafiliación es una institución que está básicamente desde casi que el momento que nace la FIFA. Probablemente el primer país que desafiliaron es un país llamado Bohemia. Imagínate tú, que es parte de lo que era el imperio austrohúngaro, ahora conocido como Austria y Hungría. ¿Qué pasa aquí? La desafiliación legalmente es la suspensión o la exclusión de la Federación Venezolana de Fútbol. En dado caso, cuando un miembro viola gravemente los estatutos de la FIFA, el Consejo de la FIFA tiene la facultad para suspenderlo. Y eso implica directamente que no solo pierdes la parte deportiva, que es la que todo el mundo recuerda más, como partidos internacionales, de clubes, de una serie de personas, cargos, sino que también pierdes esos cargos internacionales, por ejemplo, los árbitros internacionales que tengamos y los cargos internacionales que todavía ostenten personas de la federación. Por ejemplo, si mal no recuerdo, Laureano González todavía estaba en la comisión disciplinaria y creo que Terán estaba todavía en la comisión de apelaciones. Esos cargos se perderían automáticamente si hay una desafiliación. No es solo que no se puede jugar Copa Libertadores o eliminatorias, va mucho más allá y nadie puede tener relación contigo. Esa suspensión duraría desde hoy hasta el próximo Congreso de FIFA, ¿no? Donde eso votaría y con o no. Yo creo que es poco probable que pase, porque en los últimos años vienen pasando menos y menos desde que salió la otra institución, que es la intervención. Básicamente, esa es la situación que yo veo en este momento. Hay, según la boleta que logramos tener acceso y que se ha distribuido por redes sociales, esa orden de aprehensión contra Jesús Berardinelli mencionaba algunos delitos que serían los que se le estarían imputando a Berardinelli. Uno hablaba del forjamiento de un documento del Ministerio Público, que es precisamente aquella supuesta denuncia que en diciembre del año pasado habría hecho Dudamel, no en diciembre, creo que en octubre o en diciembre tal vez, que habría hecho Dudamel contra Jesús Berardinelli, que después pues resulta, según investigación de la Fiscalía, aparentemente como ser un documento forjado. Esa sería una de las acusaciones contra Berardinelli. La otra tiene que ver, obviamente, con el mismo caso, pero
ya hacia la parte de la difamación contra la figura del ex seleccionador Rafael Dudamel. Y hay otra que menciona la malversación de fondos. Aquí es donde voy, porque habla de fondos provenientes del Estado. Los fondos provenientes del Estado a la Federación, yo entiendo, pueden llegar de varias formas, ¿no? Una, en forma de patrocinio, porque firmaste un contrato publicitario con PDVSA y Petróleos de Venezuela tiene que pagar un dinero que obviamente proviene del Estado venezolano. La otra tendría que ser de aportes, si son aportes, si son donativos o simplemente ayudas que quiera hacer la Federación al fútbol venezolano. ¿En cuál de esos escenarios puede existir injerencia? ¿O en ambos? ¿O en específicamente el que tenga que ver con aportes y no con contratación directamente por patrocinio de PDVSA? Yo lamentablemente no te puedo responder eso, porque la injerencia gubernamental es un concepto jurídico indeterminado que la FIFA lo define como le dé la gana, literalmente. Es una cuestión subjetiva que ellos utilizan para directamente decir lo que a ellos les parece y lo que a ellos no les parece. En casos anteriores hemos visto que ellos consideran injerencia gubernamental cuando el gobierno toma posesión de la federación y nombra una junta directiva nueva, cuando destituye todos los cargos, todo ese tipo de cuestiones. No hemos visto nunca un tema monetario como tal. Lo más cercano que vimos fue un tema de impuestos en Bolivia y la FIFA amenazó con desafiliar y al final terminó pagando los impuestos de la Federación Boliviana de Fútbol porque los impuestos son una cuestión de orden público. La FIFA no le puede decir a un país si puede cobrar impuestos o no puede cobrar impuestos. Entonces, es muy difícil que yo te responda esta pregunta, es una cuestión que la FIFA tiene que responder. Aquí, la única cuestión que yo te puedo decir es que el límite en la interpretación de la FIFA de esta cuestión es que no puede interpretarla de forma irracional, groseramente desproporcionada, de forma parcializada, de forma que vaya contra la buena fe. Esos son más o menos los márgenes que ella tiene de interpretación de este artículo. Pudieran ser las dos, pudiera ser una de las dos o pudiera ser la otra. Yo en lo personal, si te digo algo, cuando el gobierno en cualquier parte del mundo te otorga un dinero, bien sea por parte del patrocinio o por parte directamente de un ¿cómo se llama? De un Una aporte, donación, un aporte. el Estado venezolano tiene, o cualquier Estado del mundo, tiene la oportunidad de fiscalizar, porque ese dinero es de todos los venezolanos, no es un dinero cualquiera. Y yo tengo que fiscalizar, primero, si tú estás cumpliendo con para lo que se te dio, y segundo, si estás reinvirtiendo ese dinero en la federación o te lo estás metiendo en el bolsillo. Y eso es un punto importante porque además en nuestra constitución, el artículo 111 te dice que las federaciones deportivas están para coayudar al Estado. Y yo soy un fan de que el Estado no se meta en tus problemas, pero si tú no quieres que se te meta en tus problemas, tampoco dependas de él. Por ejemplo, el Comité Olímpico Venezolano. El Comité Olímpico Venezolano no depende del Estado venezolano, no recibe dinero del Estado venezolano y más bien, en muchas ocasiones, le ha dado dinero al Ministerio del Deporte. Imagínate tú. Así es la situación. Entonces, cuando tú observas la cuestión, tú tienes que ver qué está sucediendo, pero eso no lo sabemos nosotros, las pruebas las tiene el fiscal. Yo dudo mucho de que la FIFA vaya a considerar que hay injerencia de terceros, porque entendemos que hay gente desde aquí hablando con la FIFA y mandando información sobre lo que está sucediendo. Y creemos que la información que está mandando y está diciendo, informando, es para evitar la suspensión de la federación. Eso es lo que tengo entendido. No sé exactamente porque no sé exactamente las comunicaciones, pero sí entiendo de que va a ser difícil que la FIFA considere que hay una injerencia gubernamental. A ver, podríamos decir que FIFA con el tema de la injerencia es como la interpretación del árbitro en los partidos, ¿no? Porque para definir lo de la injerencia gubernamental en las federaciones de fútbol no existe el VAR, como para poder quedar todo en evidencia y queda el criterio de la FIFA. Lo digo porque la FIFA supo desde un comienzo que había un ministro en la plancha que comandaba Laureano González, que al final de cuentas fue electa. Si querías algún motivo de injerencia, ahí lo tenía muy claro. Y al final de cuentas lo supo y se quedaron callados. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí me encanta este tema arbitral. Otro tema de investigación es las decisiones en el campo de juego, cuáles pueden ser revisadas y cuáles no. En este caso, nuevamente, a diferencia del tema arbitral, en el tema arbitral,
el árbitro, sus decisiones subjetivas de apreciación son válidas siempre. Nadie las puede contradecir, ningún tribunal, nadie. Las decisiones donde aplica mal un reglamento, habiendo observado bien un hecho, puede hacer que un partido se repita. Ya sucedió una vez en unas eliminatorias. A diferencia de lo que está pasando en la federación, porque lo que está pasando en la federación tiene que observarse desde el punto de vista de la buena fe. Y allí la buena fe y el margen de discreción de la FIFA es muy amplio para observar. En ese sentido, es como justamente tú dices, la subjetividad apreciando los hechos del árbitro. Aquí la FIFA puede subjetivamente apreciar si hay injerencia o no. Ahora, no lo puede hacer más allá de esos límites que te dice, de una forma irracional, groseramente desproporcionada, contra la buena fe, contra el orden público, etcétera, etcétera. Esos son los límites que también suelen ser subjetivos. Pero básicamente es que no se te vaya de las manos la interpretación. No quieras decirme que algo es verde cuando algo es rojo. Claramente es eso. Ese es el tema. ¿Va a pasar esto? Yo veo que es muy difícil que eso pase. Pero el riesgo está y la oportunidad está. Veremos cómo reacciona la FIFA. Tal vez completamente entiende que hay una injerencia gubernamental y suspende a Venezuela. No es lo que ha hecho últimamente, no es lo que creo que vaya a pasar, pero está ahí. Del 1 al 10, ¿cuántas son las posibilidades de que FIFA tome una decisión de suspender a Venezuela? Según lo que tú observas, del 1 al 10, ¿cuántas son las posibilidades? Bueno, tú sabes que las analíticas así al ojo por ciento no son las mejores, pero yo le pondría un 4. 6 a que no va a pasar y 4 a que pudiera pasar. Está bastante alto, ¿eh? Está bastante alto igual. Sí, bueno, la situación estamos en una situación extraña. Yo no sé si mañana el gobierno decide nombrar una junta directamente para la federación, que no lo creo. Sería autosuicidarse completamente. Yo no creo que vaya a pasar, pero la posibilidad está allí. O sea, es difícil prever cuál va a ser el próximo movimiento de las personas. Y además todavía no sabemos exactamente cuál es la situación de Jesús Berardinelli, porque tiene que ir a un tribunal de control, lo tienen que presentar, lo tienen que formalmente acusar, tienen que además de toda esta situación directamente ver si él va a llevar su juicio en prisión o fuera de prisión, con una medida privativa de libertad o con una sustitutiva de privación de libertad. Son una serie de cosas incluso que yo no manejo porque no es mi especialidad, pero sí creo que la FIFA no va a intervenir. También se ha hablado mucho de lo de Pedro Infante, de que va a subir. No, legalmente no puede subir. Si sube Pedro, si sube el general Berardinelli, puede considerarse ilegal todos los actos que ellos hagan, porque no es lo que dicen los estatutos. Y aquí, lamentablemente, la solución legal es o nos interviene la FIFA o nos desafía la FIFA, que lo veo poco probable, o se hace una autoridad provisional de acuerdo a los estatutos federativos y por ahí se encuentra una ruta. Siempre y cuando Berardinelli no pueda volver a ocupar su cargo. Antonio, muchísimas gracias por habernos dado más luces sobre este vergonzoso capítulo del fútbol venezolano una vez más. Sabemos que vamos a estar en contacto frecuentemente durante los próximos días por lo que está sucediendo, por lo que seguramente estará por suceder. Muchas gracias por habernos acompañado en la charla. No, muchísimas gracias a ti, Richard, por la intervención, por dejarme participar y a decirte una sola cosa. Vamos a romper récord con 2 presidentes presos en los últimos 5 años. Qué vergonzoso récord, pero sí. Habrá que apuntarlo en el libro Guinness, ¿no? Pero bueno. Gracias, Antonio. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Esto fue Charla Futbolera, edición especial.